La siguiente entrevista podés volver a escucharla en www.unbuenconsejo.com. La temperatura 65%, la humedad. Vamos a tomar contacto, decíamos, con el concejal Diego Giuliano. ¿Cómo le va, Diego? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Un gusto charlar con ustedes esta mañana. Como siempre, sí. Diego, usted no haga caso a las cosas que le dicen por ahí, ¿eh? Mire, no sé, me dicen varias cosas. Por eso le digo. Pero no se haga eco de esa gente, ¿eh? De ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, bienvenido a este Buen Consejo. Tenemos varias cosas que charlar con usted. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Gracias por atendernos nuevamente. Buenos días, Luján. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, el día lunes pudimos pude presenciar una reunión en la que estaba el concejal Giuliano, donde estuvieron hablando del tema del nuevo Alberdi, y yo le comentaba a Elizabeth antes la complejidad del tema del Ludueña, que uno a veces desconoce, y el tema de la permeabilidad o impermeabilidad de la tierra. ¿Cómo terminó con los representantes del municipio y la universidad? ¿Qué explicaron? Nosotros estábamos necesitando que vengan los expertos, los especialistas que hicieron el estudio del suelo de la zona de Nuevo Alberdi, porque Rosario tiene, usted sabe que se llama Pago de los Arroyos. Ajá, antiguamente se le llamaba así, y es porque justamente está atravesada toda nuestra jurisdicción por arroyos, como el Ludueña, como el Salvat, bueno, que tienen, y como por supuesto todo lo que tiene que ver con el Saladillo, que atraviesan la región y que obviamente tienen un sistema de aguas que hay que controlar en función de la inundación. Y es muy interesante ver cómo se desarrollan las obras, sobre todo aguas arriba, es decir, claro, lo que son las presas que se fueron realizando, y lo que falta hacer, y todavía falta hacer, para, por ejemplo, garantizar que no va a haber inundaciones ni en Empalme ni en Nuevo Alberdi. Y esta es la discusión sobre la urbanización o no de la zona de Nuevo Alberdi. Entonces, es muy interesante discutir esto. ¿Por qué? Porque hay, le cuento en dos palabras, ¿no? Son cuestiones técnicas, pero son cuestiones que la gente comprende y todos comprendemos rápido. Imagínense que profundizar, por ejemplo, el Salvat, de tal forma de hacer cada vez más grande la desembocadura, también es cierto que aumenta la velocidad del agua ante una lluvia potente y da la oportunidad de la inundación de la desembocadura, que está en la ciudad de Rosario, que está en el medio de una población con alta densidad. Entonces, se trata de básicamente ir haciendo las obras de una manera equilibrada para que no haya este embudo en Rosario que signifique la posibilidad de la inundación de una parte de la ciudad, que es la zona de Empalme, y de Nuevo Alberdi en caso de una lluvia que tiene una recurrencia cada 100 años, pero que, por ejemplo, en el año 2007 hemos estado a punto de una inundación frente a la ausencia de las obras que Rosario está necesitando. Entonces, se discute esto ¿para qué? Para ver cómo se urbaniza la zona de Nuevo Alberdi, que es la zona en disputa, en discusión en estos últimos tiempos. Digo en disputa porque ha habido un debate acerca de el destino de esas tierras, de qué herramientas se va a usar para urbanizar. Rosario tiene dos formas de urbanizar. Una que ya usa cada vez menos, que es la presencia del Estado. El Estado abre calles, el Estado planta los árboles, el Estado hace las plazas, el Estado. La otra es una suerte de convenio que hacen particulares con el Estado, donde el Estado municipal le cede a un grupo privado la urbanización de un área de la ciudad. Y estos son los convenios urbanísticos, que pueden ser para una obra determinada o para una urbanización determinada. Y nosotros no estamos de acuerdo con los convenios urbanísticos como hoy funcionan en Rosario, porque son, además de un convenio particular, en donde puede haber mucha arbitrariedad, y en donde se manejan millones de pesos, en realidad 370 millones el último año, de una manera totalmente, sin regulación y sin control, una suerte de acuerdo privado-público en donde se maneja una cifra enorme de dinero sin ninguna regulación y con un gran riesgo de corrupción.
le digo, más allá de las autoridades actuales, donde hay denuncia, usted sabe, de que hay funcionarios que trabajan en empresas urbanizadoras y además están en la municipalidad. Pero además el hecho de que sea algo tan privado, tan cerrado en el municipio, es un síntoma o es un signo que puede dar lugar a la corrupción. Bueno, yo quiero decirle, Diego, que estuve en una reunión, una presentación del Tigre Caballero, en donde él, por ejemplo, él dejaba, digamos, nos decía a los periodistas, ustedes averigüen, hablaba de los terrenos del ferrocarril, como cuando fueron cedidos a la municipalidad, en algunos casos comprados, y decía que 4 vivos se habían hecho las torres estas magníficas, ¿no? Y nadie le terminaba de preguntar, entonces yo, quizás hasta por ser la más grande, le dije, bueno, Tigre, ¿quién se hizo el negocio? Entonces siempre uno tiene que estar con este viso y este fantasma detrás de la nuca. Sucede lo siguiente, yo creo que yo tengo mucha confianza en la intervención de los empresarios. Sí, claro. Tengo incluso, me parece que hay que promover que los empresarios rosarinos que bueno, son de la ciudad y que han hecho su fortuna en la ciudad y que quieren invertir en la ciudad, lo hagan acá. ¿Seguro? Y cada vez que se me va un inversor rosarino porque se va al Uruguay o se va a otro lugar, a mí me parece que uno siente un desmedro, y entonces hay que captar todas las inversiones y no hay que expulsar a los inversores privados, ni hay que correrlos, ni hay que estigmatizarlos. No estoy de acuerdo con esa opinión de estigmatizar a los empresarios privados cuando lo que hacen es interesante porque invierten y dan trabajo en la ciudad. Pero claro, lo que estamos planteando en este sentido, y esto sí me parece importante resaltar ante la gente, es que se tiene que controlar esta forma de urbanización en donde funciona nada más que por convenios privados, porque eso no pasa por ningún control. Y porque le diría, si usted mira en España, por ejemplo, en los últimos años, si hay alcaldes, si hay intendentes denunciados por corrupción, y le diría desplazados por corrupción, lo son por los convenios urbanísticos, porque esos convenios se terminan haciendo en una esfera totalmente cerrada, y es mucha la cantidad de dinero que pasa por ahí. Mire, la ciudad de Rosario durante el año 2011 recauda por la TGI, que pagan todos los rosarinos, 200 millones. Aproximadamente se espera recaudar 200 millones en el 2011. ¿Sabe cuánto recaudó la Intendencia por los convenios privados que hace con los desarrolladores inmobiliarios? ¿Cuánto? 371 millones. Es decir, casi el 80% más de lo que pagamos todos los rosarinos. Esa es una caja que se va constituyendo en estos convenios urbanísticos, en donde el control es totalmente flexible, le diría un control inexistente casi, porque después se aprueban en el Consejo después de que se hicieron los convenios, y verdaderamente esos son para nosotros focos de corrupción potencial. Sí, hablando en potencia, vamos a hablar en potencia. Más allá de que hay denuncias ya actuales, porque tampoco tenemos que entrar en una situación de ingenuidad, hay denuncias de funcionarios municipales que están de un lado y del otro. Estas son denuncias que se han hecho y que la gente las conoce porque han sido públicas. Entonces, nos parece que hay que regular los convenios urbanísticos, que hay que seguirlos de cerca y que no hay que permitir que, sobre todo desde el Estado, se estén promoviendo como única forma de urbanización aquella que tiene que ver con un particular que va al municipio y le dice quiero hacer esta torre o quiero hacer esta obra y además quiero aportar a la municipalidad haciendo la calle que está por delante de la torre. Yo planteaba hace unos meses que a mí me parece bien que haya plusvalía, es decir, que lo que gana una obra, en este caso un empresario privado que hace una obra en un lugar que no falla, en vez de ser invertida en el mismo lugar, sea invertida en los barrios de la ciudad, críticos a la hora de los servicios públicos, y del pavimento, y de la cloaca. No puede ser que si usted recibe un plusvalor, o sea, un mayor valor, por lo que está haciendo en determinada zona de la ciudad, la invierta en ese mismo lugar en vez de invertirla donde se necesita. Diego, le voy a hacer un pequeño relato que usted como ciudadano también lo debe haber padecido, porque estamos en épocas de aumentos, está aumentando todo.
137, 38% va a aumentar el agua, la boleta del agua. Bueno, y vamos a ver con el inmobiliario qué pasa, probablemente la TGI. La TGI, ¿se acuerda que la pagábamos bimestralmente? Así es. Bueno, cuando estaba aún Horacio Girardi, caminando los pasillos de la municipalidad, el Consejo aprobó una ordenanza para que la pagáramos mensualmente más un aumento. Yo pregunto, ¿la gente no se acuerda? Porque tuvimos unos aumentos impresionantes de TGI. Y eso fue cuando el socialismo ganó las elecciones la última vez. ¿El primer periodo de Lichiev o segundo periodo de Lichiev? Sí. Esto fue en el primer periodo. Ah, en el primer, claro, cuando Girardi accede a la banca de concejal. Claro, pero yo le cuento lo siguiente, esto ya es una práctica habitual del socialismo en Rosario. Ajá. Y le diría, yo creo que esto abusa de la confianza del voto popular. Para llamarlo de alguna manera, yo lo tomo un abuso de confianza. Mire, cuando a uno le pasa una vez algo que le desagrada, y después le pasa 2 veces, y después le pasa 3 veces, uno ya está dándose cuenta de que la práctica funciona así. Es decir, si cada vez que el socialismo gana una elección, manda un tarifazo, que es una especie de azote con posterioridad a ganar una elección. ¿Por qué? ¿Pero por qué se plantea esto? Porque hay una especulación electoral. Porque mientras duran las campañas, y este año ha durado mucho tiempo, no se hace ni siquiera se habla de aumentos. Al contrario, se habla de que todo está muy bien, de que todo está maravilloso. Pero cuando termina la campaña y gana el oficialismo, manda un tarifazo, le diría en este caso, en el caso del año 2011, un tarifazo excesivo, exacerbado, injustificado desde el punto de vista de lo que son los recursos de la gente. Porque usted me dice, bueno, ¿por qué está atrasado? ¿Por qué dice que está atrasada la TGI tanto? ¿Y por qué no la aumentaron antes? Por razones políticas. Claro, sí, seguro, obviamente. Entonces ahora hacemos un aumento político. 60%, 138% el pedido para el agua. El caso de la EPE sigue siendo la tarifa más cara de la Argentina. ¿Y ahora que la Nación le retiró el 100% del subsidio? Yo voy a comprarme eso, ¿se acuerda esas arañas que llevaban las velas, que eran tan hermosas? Yo creo que voy a poner eso en el living de mi casa, velas. Mire, yo lo que sí estoy seguro es que acá, más allá de ya esa cuestión demagógica de primero decir que no hay que aumentar nada y después cuando termina ganando las elecciones el socialismo aumenta todo, que realmente es una práctica habitual, más allá de eso creo que hay que poner la racionalidad a los aumentos, si se justifica realmente, porque es cierto que ha habido aumentos en distintos ámbitos, esos costos tienen que trasladarse a la población de una manera escalonada, con plazo, porque a nadie le aumenta el salario el 60% ni el 138% de un mes para el otro. Y bueno, si el Estado municipal se atrasó, es porque políticamente se atrasó para no, decirlo en la época electoral. Bueno, va a ir el secretario de Hacienda al Consejo. ¿Yo le puedo transferir una pregunta para el secretario de Hacienda? ¿Cómo no? ¿Cómo estamos en el pago de los créditos de los 100 millones de dólares que le debe Rosario al Banco Mundial? Que tenemos que deber un poquito menos ahora. Deberíamos deber menos porque ya los servicios de esa deuda se fueron pagando. Bien. Y el capital debería, usted sabe, ir achicándose. Bueno, ¿le va a preguntar de parte mía? No, pregúntenselo usted, yo voy a escuchar. Bueno, Diego, muchas gracias. Bueno, un saludo para todos ustedes y a disposición, como siempre. Muchas gracias, buenos días. Saludos, Elizabeth, hasta luego. Bueno, gracias, Diego. El concejal Diego Giuliano estuvo con nosotros charlando en esta mañana. Usted está escuchando Radio Gran Rosario, 88.9. La de mayor alcance, la más profesional, la de mayor audiencia. Radio Gran Rosario.